Bueno, pues estamos aquí con nuestro buen amigo, el doctor Jackie Andrés Martínez Robles. Bienvenido, Gracias. bienvenido, doctor. Esta es su casa. Me acompaña Fabiola Flores y, por supuesto, nuestro amigo, el doctor Wilfrido Piliado. Amigo, si me haces favor de presentar a nuestro invitado de honor. Con mucho gusto. Tengo el gusto de presentar al doctor Jackie Andrés Martínez Robles, quien es nuestro invitado de honor para el día de hoy y cuenta con estudios en licenciatura en psicología, maestría en psicoterapia humanista, tiene el doctorado en psicoterapia humanista y especialidades en enfoque centrado en la persona, psicoterapia gestalt, psicoterapia grupal gestáltica. Tiene también la especialidad en musicoterapia humanista. Cuenta con la certificación internacional en psicología transpersonal y respiración holotrópica. En su experiencia laboral es docente desde 1996, obviamente en todo el tema de terapia y tema en psicología. Es fundador y director ejecutivo y docente del Círculo de Estudios en Terapia Existencial desde 2002 a la fecha. Ha sido docente de la Universidad Intercontinental, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y también ha impartido diversos talleres, conferencias en algunas ciudades de España, Francia, Inglaterra, India, Canadá, Brasil, Colombia, Perú y Argentina, así como taller sobre temática asistencial en el Instituto de Scalen de Big Sur, California, Estados Unidos. Miembro del comité editorial de la revista Existencial Analysis, miembro de la Society for Existential Analysis de Londres. Es actualmente el representante para México y América Latina de la WCET, World Confederation of Existential Therapists. Actualmente presidente de la ALPE, Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Ha publicado en varias revistas artículos en temáticas sobre filosofía, psicología y psicoterapia. En Figura y Fondo, revista de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, de la International Gestalt Journal, International Journal en Psicoterapia, revista de la terapia Gestalt y la revista de Asociación Española en Terapia Gestalt. También es autor de diversos libros, entre los cuales destaca el de la filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso, terapia existencial, teoría y práctica relacional para un mundo postcartesiano, terapia existencial, teoría y práctica relacional para un mundo postcartesiano, volumen 2, y introducción al coaching existencial, entre otros. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues, aprovecho antes de empezar, saludar a nuestro buen amigo, Fidel Raimundo, que está aquí por acá, al magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca, un fuerte abrazo, a Normita Baeza, a Alejandra González, Juan Carlos Rodríguez, Omar Ríos, apenas está conectando, HP, no sé quién sea, pero bueno. Pues, mi querido doctor, muchas gracias. HP, adelante. Bienvenido, HP. Adelante. Buenas noches, buenas noches. Primero, bueno, muchas gracias por la amable presentación, introducción y todo esto. Hay dos aspectos que me gustaría comentarles sobre mí antes de arrancar y dar contexto a todo lo que vamos a estar platicando. Primero, como ya escucharon en la presentación, mi contexto profesional es principalmente el de la psicología y además de la psicología también la filosofía. Son los dos contextos en los que principalmente trabajo, en psicología y filosofía. Entonces, de alguna manera, mi interés es compartirles algunas reflexiones que dentro del ámbito de la psicología y de la filosofía pueden abrir el diálogo, abrirnos nuevos temas de conversación justamente en este tema que de alguna forma es transversal a todas las disciplinas, que está presente en simplemente nuestro ser humanos, que es el tema de la ética y que creo que es un tema que puede ser muy apasionante si lo enfrentamos o si nos dirigimos a él con una mirada abierta. Entonces, eso es una primera cosa que quería decirles. La segunda
es que, bueno, a lo mejor las personas que están en el internet no alcanzan a percatarse de ello, porque ayuda el hecho de la cámara que esté lejos y todo, pero las personas que están aquí cerca es posible que se den cuenta. Entonces voy a decir algo para evitar distracciones. Y es una locura personal solamente para evitarlo. Es que yo acostumbro usar lentes de esta manera. Es decir, sin cristales. Es simplemente porque me gusta usar lentes. Para sentirme un poco más intelectual. ¿No te has dado cuenta? No, sí, sí. Sí, resulta ser que me operé hace unos 12 años y afortunadamente todavía mi vista está muy bien, pero no me operé para quitarme los lentes, yo me operé porque quería ver, ¿no? Y afortunadamente veo bien, pero yo quería seguir usando lentes. Entonces, lo primero que hice al salir de la clínica donde me operaron de la miopía fue comprarme unos armazones. Y hoy en día tengo 17 armazones. Tengo azules, rojos, verdes, amarillos, de todos colores, más cuadrados, más redondos, etcétera. Y me los pongo como accesorio. Como hoy vengo de azul, me traje los lentes que tienen azulito, ¿no? Entonces, son un accesorio. Espero que no sea una distracción. Prefiero decirlo al principio porque ya me ha pasado que cuando estoy con algunas personas en la misma mesa y no advierto esto, empiezo a notar cómo las personas de los lados empiezan a hacer movimientos así, ¿no? Como para ver, trae o no trae, trae o no trae, ¿no? Entonces, de esa manera ya evito las distracciones. No, no traigo, están así completamente, ¿no? Y podemos entonces comenzar. Gracias. La conversación que quiero compartirles hoy, las reflexiones que quiero compartirles hoy, decidí titularles Ética como conversación. Quiero aclarar una cosa aquí. Voy a hablar desde el punto de vista de la perspectiva existencial, porque es el punto de vista en el que trabajo, porque no conozco otro, entonces tengo que hablar del que me sé, ¿no? Que es la perspectiva existencial. Y la perspectiva existencial considera que la existencia es una conversación, que existir es estar en conversación con el mundo, en primer lugar, en segundo lugar, con los demás, con los otros que nos rodean, y en tercer lugar, con nosotros mismos. Pero de una u otra manera, la existencia es vista como una conversación. Esto significa también que vemos la existencia como un estar en relación con el mundo, en relación con los otros, en relación con nosotros mismos. Y entonces, ahora sí, vamos a ir a Harry Potter, por ahí pusieron magia, por la magia, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Mi intención sería que, bueno, yo voy a seguir con esta conversación y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran hacer, tienen, por supuesto, la opción de escribirlo en el chat y al final podemos checarlo, ya sea las personas aquí presentes o quienes estén en el internet y podemos ver las preguntas en ese momento. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué entendemos por ética en la vida cotidiana? Si ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente sobre la ética, es muy común que haya las siguientes ideas. Primero, que si recordamos la materia de ética, probablemente en la preparatoria, algunos quizá en la secundaria, otros más, por supuesto, en las diferentes licenciaturas en la universidad o en los politécnicos, etcétera, etcétera, es muy común que lo que recuerde la gente es qué aburrido. La mayoría de la gente piensa sobre la ética, qué flojera, ¿no? Qué cosa tan aburrida, qué cosa tan pesada, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensamos eso sobre la ética muy comúnmente? Uno, porque se nos enseñó como un conjunto de reglas que teníamos que aprendérnoslas, que no entendíamos muy bien por qué estaban ahí, pero teníamos que aprenderlas. Y ese sistema de reglas no era muy cómodo porque lo que manifestaba era una serie de obligaciones, algunas de las cuales iban en contra a veces de lo que parecía divertido. Y entonces, una serie de obligaciones que no entendíamos muchas veces por qué. También la ética suele verse como algo difícil, como algo complejo.
la gente trata de evitar hablar sobre la ética, porque además hablar sobre ética es casi seguro que vamos a terminar discutiendo. Entonces es como esos temas que dicen que nunca hables de fútbol, de política y de religión, podrían agregarle ni de ética, porque terminamos seguramente discutiendo. Es cierto. Y al mismo tiempo, hablar sobre ética es importante porque sabemos que los temas que tocan la ética, esto es algo interesante, generalmente son temas que tienen que ver con el sufrimiento. Es decir, aquello que de alguna manera traspasa lo que consideramos como ética o como límites éticos, generalmente son asuntos que provocan sufrimiento, que hacen que alguien se sienta mal. Y entonces es por ello que vale la pena reflexionarlo. Ahora, también está el hecho de que si hacemos algo que resulta ser que no es ético según algún código, según algún manual, según algún libro, etcétera, etcétera, lo que inmediatamente sentimos es que estamos mal, hay algo mal en nosotros y experimentamos una gran culpa. Justamente por eso es que la ética para mucha gente es algo no agradable, es algo que no nos gusta. Vamos a ver si podemos pasar. Sí podemos. Ok. Hay un autor, un psicoanalista, psicólogo y filósofo que de nombre Erich Fromm, más o menos reconocido en México porque él vivía en Alemania, luego con el conflicto de los nazis se fue a vivir a Nueva York, pero luego viviendo en Nueva York empezó a tener problemas del corazón y su médico le recomendó que viajara, que se fuera los meses fríos, es decir, más o menos como de octubre a marzo, que fuera a otro lugar más cálido. Y Erich Fromm eligió México, para ser concretos, Cuernavaca. Entonces, Erich Fromm vivió en Cuernavaca y desde ahí creó mucha escuela, dio muchas conferencias y clases en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es una figura más o menos reconocida para nuestro país. Bueno, él hablaba de que para poder reflexionar sobre la ética, necesitábamos poder reconocer que hay diferentes formas o diferentes tipos de ética. De entrada, decía que había dos grandes grupos o dos grandes rubros en la ética. Una a la que llamó ética autoritaria y la otra la llamó ética humanística. Déjenme contarles de qué se trata. La ética autoritaria es una ética que designa lo bueno versus lo malo. Entonces, decidimos qué es bueno o qué es malo según una ética autoritaria. Mientras que la ética humanística, según Fromm, en vez de tener criterios de lo bueno versus lo malo, lo que tiene como criterios es lo adecuado versus lo no adecuado. Aquello que es adecuado, que no es adecuado. La ética autoritaria está generalmente apoyada en un libro. Es decir, se sabe si algo es ético o no ético según lo que dice el libro. Ese libro designa qué es y qué no es, y por supuesto es un libro que es escrito a priori, es decir, que fue diseñado mucho tiempo antes y no hay para atrás ni para adelante. Es el libro y punto. Mientras que la ética humanística, dice Fromm, es una ética basada en el contexto. Es decir, es una ética que necesita de alguna manera tomar en cuenta que los diferentes contextos hacen que las situaciones sean diferentes y entonces que no podemos simplemente adecuar una misma idea para cualquier contexto. La ética autoritaria nos da certezas. Claro, porque está presente en un libro, entonces nos da la certeza de que sí, que no. El problema con la ética humanística es que nos invita a la incertidumbre. Es que es una ética que constantemente nos muestra que realmente no sabemos qué hacer, por dónde, cuál es la mejor opción. Eso significa que para una ética autoritaria, las decisiones pueden ser mucho más prontas, mucho más precisas y rápidas, mientras que para la ética humanística, las decisiones son lentas y generalmente no solamente requieren de mucho tiempo, sino también de mucha energía, de esfuerzo y hasta cierto punto, en ocasiones, toman casi una eternidad. Entonces, aunque quizás de corazón podríamos decir, no, pues está más buena onda la ética humanística, ¿no? Como que me late más. Lo cierto es que en muchas ocasiones no da tiempo. En muchas ocasiones urge tomar una decisión. En muchas ocasiones nos corretea el reloj y tenemos la prisa por decidir y entonces
en esos momentos la ética autoritaria es la única alternativa que nos queda. Ahora, la bioética, seguramente habrán oído hablar de ella. La bioética es una disciplina interesante porque nos enseña que la ética viva, justamente bioética tiene que ver con la ética que refiere a la vida, que la ética viva no tiene respuestas fáciles. Déjenme darles algunos ejemplos. Sé que ustedes podrían enseñarme mucho más de ejemplos con respecto a esto, pero solamente para estar en el mismo terreno. Recientemente he visto algunos casos de, por ejemplo, la comunidad Huichol. ¿Conocen la comunidad Huixarica o Huichol? Y que ellos tienen su ritual en donde incluye la ingesta del peyote. Eso es lo que, como parte de su ritual de la ingesta del peyote, está que también los niños consuman peyote. Ese es un problema de bioética. Porque vamos a permitir que los huicholes le den peyote a los niños. Si decimos, no, ¿cómo es posible? Pero si no lo vamos a permitir, es una intrusión en algo que vienen haciendo desde hace siglos, en su cultura, en su tradición. Es un problema que no tiene respuestas fáciles. Y por ello es que hasta el momento no se ha podido resolver. Sigue teniendo conflictos. Ahora, algo un poco más cercano. ¿Qué hay, por ejemplo, del aborto? El aborto entramos de lleno en el tema de la bioética, de lleno. Por un lado, podríamos decir, no debemos de hacer una acción que a lo mejor interrumpa un proceso natural en el cuerpo de una persona, pero por otro lado diríamos, pero es el cuerpo de esa persona puede también tomar decisiones con respecto a lo que necesita para su propio cuerpo, con respecto a lo que quiere, con respecto a lo que desea para su futuro. Otro problema que no tiene una respuesta fácil. Podemos tener diferentes posiciones, pero una respuesta fácil no la tiene. O, ¿qué hay de la eutanasia, por ejemplo? O incluso del suicidio. ¿Vamos a permitir el suicidio o no lo vamos a permitir? Alguien podría decir, no, ¿cómo? Hay que evitarlo. Si la persona se quiere suicidar, hay que amarrarla y llevarla a un hospital y darle fármacos para que se le quiten las ganas de matarse. Pero por otro lado, dirán, espérame, pero si no tengo derecho a quitarme mi vida, ¿es realmente mi vida? Entonces, de nuevo, en la bioética podemos aprender precisamente lo difícil que es tomar decisiones. Lo difícil que es cuando la ética está viva, cuando la ética refiere a lo que nos hace vivir, poder decir sí siempre o no siempre. En términos de bioética podemos ver cómo las familias enteras pueden separarse. Por ejemplo, cuando muere un familiar y la manera como las familias pueden despedazarse por el patrimonio, despedazarse por la lucha de aquello que esa persona decidió, bueno, o más bien le faltó decidir a quién se lo dejaba. Y entonces vemos las familias cómo se enredan en pleitos tremendos por ciertas posesiones. Aquí también no hay respuestas fáciles, no hay respuestas sencillas. Tenemos de nuevo algo en donde poder decir completamente sí o completamente no es muy complejo. Es por ello que para la mirada existencial, todo dilema, fíjense, todo dilema es ético, es decir, no hay manera de hablar de un dilema que no incluya a la ética y al mismo tiempo, toda cuestión ética es un dilema. No creemos que haya una cuestión ética que no incluya per se un dilema. Eso significa que si está fácil, si decidir qué hacer está fácil, entonces no es una cuestión en donde esté necesariamente involucrada la ética, al menos no involucrada de primer lugar. La ética se involucra justamente en aquellos momentos en donde no sabemos qué hacer, en donde no sabemos si sí o si no, o en donde creemos que hay que ir por la derecha, pero nos damos cuenta que ir por la derecha es terrible. Y entonces pensamos que a lo mejor sería preferible ir por la izquierda, pero ir por la izquierda es terrible. En filosofía, por ejemplo, hay un dilema clásico en ética, tal vez lo recuerden, tal vez lo conozcan, se llama el dilema del tranvía. ¿Conocen el dilema del tranvía? Es típico para hablar de ética en filosofía. Habla de que hay un tranvía que va directito a atropellar
a 5 personas que están amarradas. 5 personas amarradas y va directito a atropellar a los 5. Y lo cierto es que tú estás parada o parado en una posición en donde está justo la palanca, que puede girar la palanca para que el tren se desvíe hacia otra ruta y por esa nueva vía hay una persona amarrada. Entonces, tú puedes jalar la palanca y evitar que el tren arrolle a 5, pero con ello provocas que arrolle a 1. Y entonces la pregunta es, ¿jalarías la palanca? ¿No? Y entonces es interesante. Es interesante porque dicen, alguien podría decir, claro, 5 contra 1, ¿no? 5 contra 1, mejor. Descarrilo el tren. Exacto. Pero el tren viene lleno de gente, ¿no? Entonces, podrías decir, descarrilo el tren, pero el tren viene lleno de gente. O si dices, no, sí, porque 5 es mejor que 1. Espérame, ¿y si ese 1 es tu hijo? Si ese 1 es tu hijo, toda la cosa empieza a cambiar, empieza a entrar el grandioso depende, ¿no? Depende precisamente. Y algunos pueden decir, fíjense, es interesante, porque dicen, no, yo sí jalaba la palanca, porque si son desconocidos todos, pues mejor que se muera 1 a que se mueran 5, ¿no? Y luego dices, ok, ya, vamos a poner otro escenario. En vez de jalar la palanca, ahí va el tren directito y tú estás parado en una vía junto a un gordito. Ahí estás parado junto al gordito y tú sabes que si avientas al gordito a las vías, el tren por atropellar al gordito ya no va a atropellar a esos 5. Ok, ¿empujarías al gordito a las vías? ¿No? Y entonces es interesante que mucha gente dice, no, pero gente que había dicho que sí jalaba la palanca para desviar el tren hacia los 5, dice que no aventaría al gordito. Es lo mismo, ¿no? Y dicen, no, porque en un asiento que yo nomás jale una palanca, ¿no? Mientras que en la otra asiento que directamente mate al gordito, ¿no? Mientras que en el otro no. Entonces son cuestiones donde podemos entender por qué ahora resulta tan fácil que una persona apriete un botón y mate a millones de personas. Porque no es lo mismo apretar un botón que ir y clavarle un cuchillo a la persona directamente, etcétera, etcétera. Cuestiones del depende. Entonces, el dilema del tranvía es uno de los dilemas más famosos en el mundo de la ética, justamente para hacernos reflexionar de todos estos dependes que no nos dejan tener una decisión fácil. Esa es una cuestión ética, una cuestión en donde estamos siempre en un dilema. Bueno, la perspectiva existencial nos permite ver que, existencialmente hablando, hay 4 dilemas principales en la existencia. Entonces, quiero compartirles estos dilemas. Hay 4 dilemas básicos. Vamos a hablar cada uno de ellos. El primero le llamamos el dilema de la postergación y el control. Por ejemplo, es el dilema que tenemos cuando tengo un pastelito frente a mí y me lo quiero comer, pero sé que pronto tengo un viaje a Madrid, ¿no? Y entonces quiero ir a Madrid exacto, no puedo ir gorda a Madrid, ¿no? Entonces decido que mejor podría elegir si no me como el pastelito para no estar gorda cuando me vaya a Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es el dilema de la postergación, porque tú puedes decir, ok, elijo postergar el bienestar inmediato, pero podría ser que el bienestar posterior por el que postergaste nunca llegues. Entonces, el dilema dice algo como lo siguiente. Podría decir, si voy por mi bienestar inmediato, si yo busco el bienestar inmediato, puedo perderme de algo mayor a mediano o largo plazo. Pero si busco postergar el bienestar, porque busco el bienestar mediano a mediano o largo plazo, y entonces postergo el de entrada, podría quedarme como el perro de las 2 tortas. Ahí les doy un ejemplo de mi vida personal. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a precisamente España, precisamente Madrid. Y entonces estaba yo muy contento de que iba a ir a Madrid, mi primer viaje a Europa. Y entonces le invité a mi hermano, le dije a mi hermano, vámonos, ahorra y vámonos juntos, vamos a pasar unos días en Madrid y por ahí recorremos España. Y mi hermano en ese entonces era
surfista. Ya saben, el surf, estos que andan en tablas en el mar, etcétera, etcétera. Importante, ¿eh? Mi hermano quedó 4º lugar nacional en un concurso de surf en alguna ocasión. Y entonces él se iba a surfear, porque vivía en la Ciudad de México, pero se iba a surfear cada fin de semana. Cada fin de semana iba. Y entonces me dijo, no, pero es que no tengo dinero. Y le dije, mira, ahorra, no te vayas a surfear 2 meses. Si no te vas a surfear 2 meses, pues te ahorras para podernos ir a España. Pero él me decía, no, ¿cómo no voy a ir a surfear? ¿Cómo no? Y cada fin de semana que llegaba el momento de irse a surfear, él me decía, vámonos a Puerto Escondido, vámonos a Cicatela, ¿no? O vámonos a Acapulco, ¿no? Ahorita hay buenas olas, vámonos. Pero durante 3 meses yo le dije, no voy, ya compré mi boleto, ya tengo mi boleto de avión para irme a Madrid. Solo que, ¿qué creen? Yo tenía mi boleto de avión con una compañía llamada Mexicana de Aviación. Ajá, ya saben la historia. Y justamente, un fin de semana antes de mi viaje a Madrid, quiebra Mexicana de Aviación. Y entonces me quedé como el perro de las 2 tortas. No fui a surfear y no fui a Madrid. Exacto, ¿no? Ese es el dilema de la postergación. Estamos constantemente enfrentados a ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por el bienestar inmediato o vamos a esperar por el bienestar posterior? Pero si vamos por el bienestar posterior, podríamos perder ambos. Un dilema constante. Primer tipo de dilema. Segundo tipo de dilema se llama el dilema de la lealtad. En el dilema de la lealtad estamos también constantemente. Por ejemplo, yo puedo tener un problema de ser leal a 2 personas simultáneamente. Y entonces, dejémoslo para no entrar demasiado en controversias. 2 amigos, ¿no? Entonces tengo 2 amigos y ambos me piden, uno me dice, ven a mi fiesta de cumpleaños, y el otro me dice, ven a el bautizo de mi hija. Y resulta ser que es el mismo día y a la misma hora. ¿A cuál voy a ir? ¿No? Entonces, muchas veces tenemos el dilema de o soy fiel para un lado o soy fiel para el otro, pero nos enfrentamos que si soy fiel a un lado, soy infiel del otro. Si soy leal a un lado, soy desleal del otro. Y a veces es entre 2 personas. O entre 2 compañías, puede ser también, 2 empresas, que ambas me reclaman un trabajo y si le digo que sí a una, le tengo que decir que no a la otra. Y a veces también es entre el otro y yo. Y entonces voy al cine. Quiero ir al cine con mi amigo. Y mi amigo y yo hace mucho tiempo que no nos vemos y queremos ir al cine juntos. Y entonces decidimos que vamos al cine, nos vemos en el cine y en el cine me dice, yo quiero ir a ver la película Rojo. Y yo le digo, uy, yo quiero ver Azul. ¿Qué hacemos? Ya estamos en el dilema de la lealtad. Porque me doy cuenta que si le soy leal a mi amigo y digo, no, pues, vamos a ver Rojo, ya me jodí, ¿no? Soy desleal a mí porque ya no vi la película que yo quería ver. Pero si yo le digo a mi amigo, no, vamos a entrar a ver Azul, me estoy siendo leal a mí, pero le estoy siendo desleal a él. Y si digo, mira, tú entras a ver Rojo y yo entro a ver Azul, pues nos jodemos los dos porque el plan original era ir al cine juntos. Entonces, dilema de la lealtad, otro dilema complejo que nos enfrentamos constantemente. Tercero, el dilema del autodesarrollo. El dilema del autodesarrollo se refiere a el Jackie, yo me llamo Jackie, acuérdense, ¿no? El Jackie que fui versus el Jackie que seré. Y lo cierto es que en ocasiones hay muchos aspectos de mí que me gustan, pero a veces tengo una oportunidad en el futuro, una situación en el futuro que me gustaría tomar, que me gustaría enfrentar, que me gustaría seguir. Pero para seguir eso, tengo que dejar atrás algo de mí mismo que quizás me gustaba. Y esto de mí mismo puede ser dónde vivir, por ejemplo. A lo mejor me gustaba vivir en México, pero de pronto me ofrecen trabajo en Guadalajara. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a Guadalajara siguiendo mi desarrollo, pero despidiéndome de la vida que tengo aquí en México? ¿O me voy a quedar en México y le digo adiós a ese futuro promisorio que tenía en Guadalajara? El dilema del autodesarrollo es otro dilema que tenemos constantemente. Y por último, el dilema de la verdad. Y el dilema de la verdad se explica fácilmente en el
la lucha verdad contra felicidad. Por ejemplo, lo voy a poner de una manera muy grande y luego van a ver de una manera más cotidiana. De la manera muy grande. Supongamos que en este momento viene hacia la Tierra un meteorito, seguro. Y ese meteorito va a destruir la vida en la Tierra. Va a destruir la vida en la Tierra en 3 días. 3 días. No hay nada que hacer. El meteorito viene para acá. Pero solo lo saben un grupo de científicos específicamente y no han querido decir nada. ¿Tú qué preferirías? ¿Saber o no saber? Piénsalo. ¿Preferirías, no, a mí sí díganme? ¿O preferirías decir, no, yo para qué me entero? ¿Qué preferirías? Ahora, bueno, cambia el terreno. Tu hijo de 16 años fue a una fiesta y en esa fiesta le invitaron unas líneas de cocaína. Y tiene 16 años, se sintió envalentonado y decidió consumir cocaína. Lo cierto es que la experiencia no fue lo suficientemente atractiva para él y entonces decidió que no quiere volver a consumir cocaína en su vida. Que para él, con esa situación, fue una y definitiva, más que suficiente. Tú como padre, ¿qué preferirías? ¿Saberlo o no saberlo? Otra más, ¿se fijan? Por ejemplo, una más. Tu pareja, en un viaje a Madrid. No. Tu pareja sale de viaje y en el viaje tiene una aventurilla. Una aventurilla que no deja más porque es una persona que conoció en el viaje, que nunca más va a volver a ver, ¿no? Fue una aventurilla de una noche. Y ya, regresa a casa. ¿Qué preferirías? ¿Saberlo o no saberlo? Ojos que no ven. Eso está fácil. Exacto. Bueno, hay múltiples momentos, múltiples ejemplos en donde nos enfrentamos a este dilema, el dilema de la verdad. Bueno, estos 4 dilemas, el dilema de la postergación, el dilema de la lealtad, el dilema del autodesarrollo, el dilema de la verdad, son dilemas que vamos a enfrentar en nuestra vida muchas veces. Son dilemas existenciales básicos y que de nuevo no tienen una respuesta definitiva. Puede ser que hoy digas, quiero la verdad, y que otro digas, no, ni más, corazón que no ve, corazón que no siente. Qué bueno que ni me enteré. No hay una respuesta fácil y por ello son también dilemas éticos. Entonces, si estos son dilemas éticos sin respuesta fácil, podemos ver que la ética está sumergida en nuestra vida cotidiana. Estamos todo el tiempo frente a cuestiones éticas, ya sea por postergación, ya sea por lealtad, ya sea por autodesarrollo, ya sea por verdad. La ética es algo mucho más cercano y mucho más común que necesitamos reflexionar. Porque si no reflexionamos sobre la ética en la vida cotidiana, reflexionar sobre la ética en los casos más difíciles del derecho va a ser mucho más complicado, mucho más difícil. La reflexión ética funciona en nosotros como una especie de músculo. Necesitamos ejercitarlo. En la medida en la que ejercitamos este tipo de reflexiones en la vida cotidiana, podemos tener el músculo mucho más fortalecido para las grandes decisiones en momentos mucho más intensos, mucho más difíciles que estos. Hay también algo que puede servirnos para entender la ética, que desde el punto de vista de la perspectiva filosófica existencial, se le llama el triángulo de la ética. Y es algo a considerar, a no olvidar este asunto. Y es que para hablar de ética, necesitamos considerar que siempre hay 3 aspectos. Si no están estos 3 aspectos, no podemos hablar de ética. Y entonces, considerar los 3 aspectos nos ayuda precisamente a la reflexión sobre los mismos. El primer aspecto le llamamos relacionalidad. ¿Qué significa esto? La ética siempre implica a un otro, a una otredad. Si yo fuera el único en el universo, no habría, la ética no tendría ningún sentido.
¿De qué preocuparme? ¿Ética qué? O sea, ¿de qué o qué o para qué? La ética tiene lugar justo porque hay otros, porque no somos el único en el universo, porque hay un otro sensible a quien mi presencia en el mundo le afecta y porque yo soy un otro sensible a quien la presencia del otro me afecta. Entonces, las relaciones es algo que necesitamos tomar en cuenta cada vez que queramos reflexionar sobre la ética. Hay que partir de qué relación estamos hablando, qué tipo de relación, cómo se afectan las personas involucradas para poder reflexionar sobre la ética. Primer detalle. Segundo, la conciencia. Porque si no tengo conciencia, ¿cómo puedo hablar de ética? Es si yo voy pasando y perdón, y por ahí le pego, perdóname, ese golpe está fuera de la ética, ni cuenta me di. Pero si me doy cuenta y le pego, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Justamente por ello, en derecho, tenemos esta situación en donde no es lo mismo un crimen que se comete por un descuido a un crimen que se comete con toda premeditación. Es completamente distinto, porque la conciencia, el grado de conciencia es fundamental para determinar el grado de ética que está presente en ese evento. Entonces, otro aspecto que podemos reflexionar es cuánta conciencia hay, cuánta conciencia está presente en esa situación y si podemos hacer algo para incrementar la conciencia. Y por último, la libertad. Así como sin relación y sin conciencia no podemos hablar de ética, también sin libertad no podemos hablar de ética. Es decir, si yo estoy completamente predeterminado a pegarle, si ya estaba en mi destino que yo le iba a pegar, eso significa que no tuve ninguna elección, que no pude realmente decidir si quería o no quería hacerlo, si podía evitarlo o no. Entonces, para poder hablar de ética, tenemos que considerar que una perspectiva desde la libertad, ya que la libertad es fundamental para la ética. Un pensador existencial llamado Jean-Paul Sartre tiene ideas súper interesantes sobre la ética y hay una que mi abuelita me decía, pero yo creo que mi abuelita se confundió entre Jean-Paul Sartre y Benito Juárez. Ella me decía, cuando yo le pegaba a mi hermanito, me decía, no le pegas a tu hermanito. Tu libertad termina donde la del otro empieza. Habrán oído esa frase, ¿no? Tu libertad termina donde la del otro empieza. Y mi abuela me la decía como queriéndome decir, no le pegues a tu hermanito. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, mi abuela confundía a Benito Juárez con Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Qué significa que mi libertad termina donde empieza la del otro? Que por más que quiera, no puedo hacer que el otro quiera lo que yo quiero. Que si el otro no quiere, no quiere. Y entonces tenemos una pareja. Él quiere ir de vacaciones a las montañas. Ella quiere ir a la playa. ¿A dónde van? Ya sabemos que a la playa, ¿no? Pero déjenme, pongámoslo en una situación más hipotética, ¿no? En una situación hipotética. Ahí hay dilema. Ahí. En la situación hipotética en donde estos dos están en discusión, sí, ella puede hacer que vayan a la playa, por supuesto, pero ojo, ella no puede hacer que él quiera ir a la playa. Y entonces cuando van a la playa, ella después le dice, ay, tienes que venir con tu jetota esa, ¿no? Tienes que andar todo siempre con tu jetota. Pues sí, porque aunque estén en la playa, ¿qué creen? Él no quiere. Entonces, eso significa tu libertad termina donde la del otro empieza. No puedes hacer que el otro quiera lo que tú quieres, aunque lo obligues. Y esos son los tres aspectos que desde el punto de vista existencial no son los únicos, pero son los fundamentales para iniciar cualquier reflexión, sobre la ética. Entonces, desde una perspectiva existencial, si la existencia es una conversación, como lo decíamos al inicio, entonces la ética es siempre
la ética del diálogo. Es siempre la ética del intercambio. Ya sea que dialoguemos con el libro, en ocasiones tenemos que dialogar con el libro, dialogar con el texto, dialogar con el código que se ha establecido para ahorrarnos tiempo, dialogar con el contexto, dialogar con el otro, pero siempre en diálogo, ya que es el diálogo lo que puede ayudarnos a llegar a las mejores conclusiones a cada momento. Lamentablemente, como sabemos, el diálogo no siempre está disponible. No siempre nos prestamos o el otro se presta para el diálogo, pero por lo menos podemos tenerlo como aspiración. Por lo menos podemos saber que necesitamos del diálogo para poder llegar a mejores conclusiones sobre la ética. El diálogo, desde la perspectiva existencial, entonces, es la principal guía que tenemos entre la incertidumbre. Desde la perspectiva existencial, la incertidumbre es un factor ineludible. Y sabemos que así es. No sabemos qué va a pasar mañana. El COVID nos sorprendió a todos. Y tal vez les pasó a ustedes, pero yo me recuerdo cuando apenas empezaba el COVID, haciendo planes con algunos amigos como diciendo, bueno, en unos 3 meses que esto se acabe, ¿no? Y en unos 3 meses que volvamos a la normalidad, ¿no? Y a los 3 meses, bueno, quizá en otros 3 meses. Y a los otros 3 meses, bueno, quizá en otros 6. Y nada, y se alargaba y se alargaba. La incertidumbre. Pero aunque la incertidumbre es una situación que puede ser muy asustante, por supuesto puede provocar angustia, no olvidemos otro aspecto. Y es que la incertidumbre es necesaria para la pasión. Por ejemplo, ¿te imaginas lo aburrido que sería ver un partido de fútbol si ya sabes el marcador final, en qué momento se anota el gol, quién lo anota y cómo? ¿Ya qué chiste tiene? Lo que lo vuelve apasionante es precisamente que hay una cierta incertidumbre cuando nos acercamos a esa situación. Los deportes es el mejor ejemplo que tenemos. ¿Cómo pueden apasionarnos justo por la incertidumbre? Entonces, ¿qué hace que la incertidumbre pueda ser apasionante y no tan terriblemente asustante? Precisamente el diálogo. Un partido de fútbol, por ejemplo, 2 equipos se encuentran en diálogo el uno con el otro. Entonces, desde una perspectiva existencial, quisiera yo agradecerles por la oportunidad de estar aquí y por supuesto, si hay algunas preguntas, creo que podremos tener unos minutitos para ello. Si hay algunas preguntas, comentarios o reacciones, por supuesto, porque no siempre hay preguntas. No piensen que la única manera de decir algo durante esta conversación es haciendo una pregunta inteligente, porque a veces esas son las más aburridas. No, también se vale cualquier reacción. Si tienes una reacción que quieras compartir, es bienvenida. Cualquier comentario, cualquier idea, cualquier chiste, sugerencia, anécdota, es perfectamente bienvenida también. Es para que los últimos minutos también tengamos un poco de conversación. Antes de pasar a cualquier pregunta o eso, nada más dejarles con la última diapositiva. Podría quizás pasar a la última diapositiva. Dale ahí, siguiente. ¿No? Eso, ¿no? Bueno, exacto, la incertidumbre, uno sabe qué va a pasar. Bueno, solamente estos 2 textos son los que, bueno, como mencionaba Wilfrido hace un momento, he escrito algunos libros. Estos 2 son los que creo que a ustedes podrían interesarles. El primero, que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas, y uno que otro curioso, es precisamente una explicación de qué propone la filosofía existencial. ¿Qué propone la filosofía existencial? Está escrito especialmente pensado en terapeutas, pero después de un tiempo me di cuenta que realmente podría ser para cualquier persona y entonces le agregué esa parte del subtítulo, ¿no? Y uno que otro curioso. Es una explicación de la perspectiva existencial para cualquier persona. Y el segundo, Introducción al Coaching Existencial. Espérenme. Disculpen. Ya. El segundo, Introducción al Coaching Existencial, es un texto que propiamente habla de cómo podemos utilizar la filosofía existencial para construir lo que le llamamos conversaciones poderosas. Una conversación poderosa es una conversación que
abre nuestras perspectivas y que nos hace sentir que valió la pena esa charla, valió la pena esa conversación. Estoy seguro que hemos tenido muchas conversaciones poderosas con amigos, con nuestra pareja, con maestros, con mentores o con enemigos en ocasiones. Y simplemente en este libro se hablan de las estrategias de la perspectiva existencial para generar ese tipo de conversaciones. Y como probablemente no nos va a dar tiempo para todo lo que querríamos decir, les dejo también mis redes sociales para que ustedes puedan, si tienen alguna otra pregunta, comentario, que se sientan con toda confianza para recurrir a ellas. No les pongo el Facebook porque ya no lo uso, ¿no? A mí el Facebook me aburrió, ya no uso el Facebook. Entonces solamente está mi email, mi página web y el Instagram, que ese sí todavía lo sigo usando, en donde podemos estar en comunicación por si hubiera algo que no nos alcanzó a decir ahora. Pero ahora sí, vamos a pasar a que nos veamos todos, a dejar de compartir la pantalla. Exacto. Para que tengamos unos minutos por si alguno de ustedes, ya sea de las personas que están aquí en la mesa, aquí en el público, o allá en casa o en donde sea que se encuentren por internet, si tienen algún comentario o alguna reacción, que podamos compartirla. ¿Había algo en el chat? Bueno, Voy a leer lo que nos comparte Amir. Amir dice, sí, y claro, porque si van a la montaña, ¿se acuerdan del ejemplo de la pareja? Dirán que es un macho del patriarcado y lo cancelarán o acusarán de violencia de género. Eso de que la incertidumbre sea para la pasión en realidad es una idea consoladora. Más bien es inevitable y pues pensemos que nos da algo como la pasión. Exactamente, Amir, en ambos sentidos. Bueno, por un lado, es cierto que la incertidumbre es inevitable y por otro lado, también es cierto de que puede producirnos pasión o puede producirnos ansiedad, pero la clave de lo que nos ayuda a movernos de la ansiedad a la pasión es el diálogo. Eso es justo lo que hace que la psicoterapia funcione. Funciona no porque los terapeutas tengamos muchas técnicas, no porque los psicoterapeutas tengamos un gran saber sobre la naturaleza humana. Funciona porque la persona va semana a semana a tener un diálogo con un otro que intente escucharle y que intente estar abierto a la reflexión. Gracias por compartir, Amir. muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Hay otro comentario? Sí. Eduardo dice, Eduardo Flores, no existe una ley que obligue al ser humano a actuar de un modo éticamente correcto. Efectivamente, porque no existe, las leyes no obligan. Eso es lo que a veces cuesta trabajo entender. Las leyes son invitaciones y a veces no les hacemos caso y tienen consecuencias por no hacerle caso a las invitaciones. Pero las leyes no obligan, ¿no? Las leyes simplemente invitan de manera enfática a seguir un cierto orden que socialmente hemos decidido que nos es conveniente. Ello es que cuando se faltan las leyes, tenemos una consecuencia. Pero lo dices bien, Eduardo, no hay una obligación de antemano en ello. Por eso es que es importante en la reflexión ética no olvidar la libertad, que es justo el recordatorio de ese punto. Gracias también por tu comentario, Eduardo. ¿Alguna pregunta que tuvieran, compañeros? ¿Algún comentario? ¿No? Reacción también, acuérdense, cualquier reacción es bienvenida. Muy bien. No, pues muy interesante. Por ahí escuché una vez que decía que... ¿Hay otra? ¿Qué dice? Dice, en el caso del terapeuta es ese otro que nos cobra. Ok. Bueno, es correcto, Amir. Déjame decirte algo que una vez me dijo un paciente. Este paciente es hermano de una artista más o menos famosa, ¿no? Y él descubrió que mucha gente se hacía su amigo para poder conocer a la hermana. Entonces descubrió que tarde o temprano sus amigos y amigas le decían, ¿cuándo nos invitas a tu casa? Ay, ¿cuándo nos presentas a tu hermana? Etcétera, etcétera, porque querían conocer a la hermana. Entonces él se sentía muy mal por ello y en terapia empezamos de pronto a hablar de la amistad, de lo que era la amistad para él, lo que buscaba en un amigo, etcétera, etcétera. Y en algún momento me dijo algo, Amir, que me dio mucha gracia porque quizás tenía razón. Me dijo, ¿sabes, Jackie? Yo creo que tú eres algo así como un amigo en renta.
Me dijo, creo que eres un gran amigo mío al que le pago, porque si no le pago, no tendría para comer. Y es cierto, ¿no? Entonces, el terapeuta muchas veces es alguien que está ahí para conversar, para entrar en diálogo con el otro. Y bien, como bien dice Samir, pues sí, cobramos porque si no, no tendríamos para comer. Esta es nuestra labor profesional. Y hay una de Malena, también de Malena Ayala, que dice, ya que ha sido una plática muy provechosa, quiero entender entonces que esto de la ética y las emociones que nos provoca tiene que ver en todo momento con nuestros valores. Y felicidades, Grace. Gracias, Malena. Sí, fíjate que podemos entrar al estudio de la ética a través del estudio de los valores. Es la forma más común de entrar al estudio de la ética. El problema de entrarle por ese lado es que hay gente que le gusta hablar de valores en un sentido a priori establecidos y universales, como diciendo, estos son los valores que te toca seguir. Y entonces con ello empezamos a tener una serie de valores autoritarios, más que una serie de valores humanísticos. Entonces, ¿cómo hacer para poder desarrollar un valor humanístico? Porque déjame decir algo, una pareja se casa y 60 años después, el esposo le dice a la esposa, le dice, ay, mi amor, me quedé contigo estos 60 años porque te lo prometí. Porque realmente yo hubiera querido irme hace mucho tiempo, pero como te lo prometí y yo soy alguien que cumple sus promesas, me quedé contigo. Yo creo que se oye horrible, ¿no? No queremos que alguien se quede a nuestro lado porque nos lo prometió. Queremos que se quede a nuestro lado porque quiere estar a nuestro lado. Entonces, es justamente esta idea, cuando entramos por los valores y consideramos los valores desde una perspectiva autoritaria, no queremos que la gente valore algo porque le dicen que lo debe valorar. Queremos que lo valore porque quiere valorarle. Y entonces por eso es que desde la perspectiva existencial creemos que es más importante entrar por el lado de, sí, las emociones, pero sobre todo la relacionalidad, la libertad y la conciencia, ¿no? Entrarle principalmente por ahí y posteriormente llegar a los valores, ¿eh? Sí, pero llegar a ellos a través de la libertad y no a través de la imposición. Gracias por tu pregunta y por tu comentario, Malena. Gracias No a le ti. felicita a Alejandra González. Amir dice que el coaching del Chicharito parecía más su enemigo. Efectivamente, Amir, hay muchos tipos de coaching. Muchos tipos de coaching y ese se llama coaching deportivo y el coaching deportivo pues es un coaching específico y pues el del Chicharito ya sabemos todo lo que pasó ahí después. Alejandra dice felicidades, interesante, la ética vista como diálogo y si le agregamos las emociones. Exacto, Alejandra, siempre están presentes las emociones también. Omar dice, ¿considera usted que existe una relación entre la ética y la cultura de los distintos países? Es decir, ¿puede ser un tema cultural? Dice, saludos a usted y a los catedráticos del CUEG desde Nuevo Laredo. Vamos a estar por allá. Omar, si tomamos en cuenta lo que nos decía Fromm justamente de la ética humanística, que siempre implica un diálogo, podemos entender justamente que es un diálogo diferente con el contexto y que el contexto es diferente según cada cultura, según cada época, por supuesto. Por ello es que los códigos éticos, los sistemas éticos van cambiando con el tiempo y necesitamos irle haciendo adaptaciones, agregados, modulaciones, etcétera, porque los contextos van cambiando, porque la época va cambiando. Y ese es parte del diálogo, justamente. Es el diálogo con el contexto, el diálogo con el libro, el diálogo con el código, poder que sea un código que esté en permanente reelaboración, en permanente observación, en permanente estudio, para poder ver lo que ya no se adecúa a la época y poder, obviamente, hacer las modificaciones necesarias. Gracias, Omar. Benjamín comenta, creo que en estos tiempos en los que se buscan recompensas rápidas, el dilema de la postergación y control es uno de los más difíciles. Efectivamente, Benjamín, no nos da nuestra cultura actual muchos elementos para poder saber manejar el dilema de la postergación y del control. Un ejemplo más en ello, para decir algo, es ¿qué hacemos con respecto a nuestra vejez? Con respecto a que cada vez pasa el tiempo y avanza el tiempo y avanza el tiempo. Y cada vez más, pues, aquello que era
firme en nuestro cuerpo va perdiendo firmeza. Aquello que se veía rozagante va perdiendo brillo, va ganando una especie de opacidad, se vuelve más opaco, de opacidad. ¿Qué hacemos frente a ello? Decimos, pues es la edad, bienvenido, o decimos, no, voy a luchar contra ello, tengo que postergar ese momento para mí, etcétera, etcétera. Y de nuevo, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, sino que en cada contexto, en cada situación y cada persona se enfrenta a ese tipo de decisiones constantemente. Y la cultura no nos prepara para ello. Gracias por tu comentario, Benjamín. Eduardo Flores también comenta, ojalá se entendiera lo que es la ética. Diputados, senadores y todo funcionario público, tendríamos un México soñado junto con los valores. Saludos. Sí, el problema es que sería el sueño de quién, ¿no? Porque el sueño de unos es la pesadilla de otros. Entonces empezamos a tener esos problemas ahí también, Eduardo. Saludos. Julio dice, un tema importantísimo y que enfrentamos en la justicia para resolver conflictos. Efectivamente, Julio. Y si hay algo que puedo aportar en esto, porque sé que ustedes tienen mucho más experiencia que yo en todo ello, si hay algo que puedo aportar es la idea de que necesitamos recordar que el diálogo en la ética es algo cotidiano, es algo frecuente, que necesitamos hacer con plena conciencia en nuestra vida cotidiana, porque eso nos entrena para hacerlo justo en todos estos momentos mucho más cruciales que ustedes se enfrentan. Muchas gracias también, Julio. También nos agradece Benjamín Aldana. Y luego HP. HP, ahora sí. HP nos comenta, dice, ¿cómo lograr que en el ejercicio del derecho se aplique esta versión tan abierta cuando se maneja esta visión, gracias, esta visión tan abierta, cuando se maneja en el mundo del deber ser? Sugerencias, por favor. Excelente y amena plática. Muchas gracias. Gracias, HP. Mira, básicamente lo que yo podría aportar es esa idea. Creo que tenemos que aplicarla en la cotidiana, tenemos que aplicarla en nuestras familias, tenemos que aplicarla en nuestra vida cotidiana, diaria, todos. Porque la ética no es solo para los abogados, la ética es para todos. Y precisamente como es para todos, es para las familias, para los padres de familia, etcétera, etcétera, necesitamos implementar este tipo de reflexiones de forma cotidiana entre nosotros, estos diálogos y conversaciones entre nosotros. Y quizás de esa manera saldría del deber ser para entrar en el querer ser, que es un poco lo que buscamos. Regina pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ética y deontología desde la perspectiva pragmática, por favor? Bueno, tengo un problema ahí, Regina. El problema es que no tengo una perspectiva tan pragmática. Entonces, como no tengo una perspectiva tan pragmática, entonces me cuesta mucho trabajo darte una respuesta desde ahí. Recuerda que comentaba de que mi perspectiva es principalmente desde la filosofía existencial, además particularmente, y desde la psicología y la psicoterapia. Lo que te podría decir es que desde el punto de vista filosófico y principalmente de la filosofía existencial, cuando entramos en la deontología, entramos en una serie de reglas y de regulaciones que entran más en lo autoritario, mientras que para nosotros la ética es una propuesta completamente dialogal, que necesitamos recordar que está en el diálogo y no en el reglamento, sino en el diálogo. Eso sería en términos de la perspectiva existencial. Amir, gracias, estás muy activo. Muchas gracias por hacernos tantos comentarios y preguntas. Amir dice, ¿hasta dónde los derechos humanos son un buen fundamento ético? Una vez más, Amir, desde una perspectiva existencial, nada es un buen fundamento ético. Todo está para la conversación, para el diálogo. Los derechos humanos también son un aspecto para dialogar con ellos. Y eso es lo que creemos que es el buen fundamento ético. El diálogo, ¿con qué? Con los derechos humanos, con la Constitución, con el Código Civil, etcétera, etcétera. El diálogo con esos elementos y con los miembros de la sociedad que se ven involucrados en situaciones diversas, en donde hay enfrentamientos, etcétera, etcétera. Gracias, HP. HP es en realidad Verónica Andrade. Gracias. Es un dilema resuelto. Exacto. Es un ejemplo claro de dilema. Caballos de fuerza, dice Gabriela. Caballos de fuerza. Con las redes sociales
¿Qué tan importante es comunicarnos e identificar la ética? ¿Sabes, Gaby? Bueno, ya te dije aquí en confianza, ¿no, Gaby? Las redes sociales pueden ser una herramienta de conversación y de diálogo. Este es un ejemplo. Tú y yo, Gabriela de la Cruz Hernández, junto con los demás y yo, podemos tener esta conversación gracias a redes sociales, gracias a la comunicación que tenemos en estos medios electrónicos. Puede ser una gran herramienta de comunicación, pero como hemos visto, y seguramente si estás inscrita en el Twitter, lo sabrás, ¿no? También puede ser una herramienta de estarnos ataque y ataque. El Twitter es impresionante, ¿no? Como es una guerra de opiniones constantemente y tratar de oprimir al otro, etcétera. Entonces, una vez más, depende. Depende de cómo lo usemos, de cómo nos acerquemos a ello. Tenemos una herramienta, podemos utilizarla para mucho beneficio. Ojalá que podamos hacerlo. Gracias, Roberto, por tus felicitaciones. Dice que el tema es excelente y pregunta dónde puede encontrar los libros que les recomendé. El de coaching existencial en Amazon. En Amazon lo encuentras, Roberto. El de filosofía existencial para terapeutas en las librerías principales como, pues voy a echar el gol, Gandhi, Sótano, etcétera. Ahí lo tienen. El de coaching existencial únicamente en Amazon. Gracias por la pregunta, Roberto. Puedo decir también que ambos los puedes encontrar en mi oficina, en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, más baratos. Los puedes conseguir en Amazon, los puedes conseguir en Gandhi, pero obviamente pues, si los compras directamente con nosotros, salen un poco más baratos. Entonces, si te interesara alguno, ponte en contacto a través de las redes sociales que están ahí en la página, o si no, le puedes preguntar aquí al CUEG. Exactamente, ahí podemos encontrarlos. Voy a darles uno aquí en la librería del CUEG para que también aquí los tengan, por supuesto. Y nos dice de nada, Amir. Muchas gracias. Pues creo que ahora sí. Ahora sí. Muy bien, pues un tema muy interesante. La verdad es que... Un aplauso. Fuerte aplauso. Gracias, gracias. Pues lo interesante es tener una perspectiva diferente, ¿no? Desde la psicología, digo, aquí hemos platicado con compañeros filósofos, ¿no? Abogados y todo, pero siempre el tema de la psicología nos llama mucho la atención y la verdad es que queremos agradecer mucho al doctor Jackie Andrés Martínez Robles por esta interesantísima ponencia, la ética en la comunicación. Y si me permite, quiero entregar este reconocimiento, Gracias. este diploma, al doctor Jackie Andrés Martínez Robles por su valiosa participación como ponente en la jornada de ética jurídica con el tema La ética en la comunicación, llevado a cabo a los 8 días del mes de noviembre de 2022 en la Ciudad de México. Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Muchas gracias.